Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, cumpliendo lo ya establecido en el video anterior, me había comprometido. Vamos de lleno porque creo que este video va a ser muy largo y no sé si hacerlo en un solo video por tantas cosas que se van a decir. Y aparte, porque quisiera hacerlo por facciones, digámoslo así. Bien, he dicho del video anterior que para el siguiente video íbamos a hacer lo que eran los paquetes limitados, hablar de las cartas relevantes y sus fusiones. Nos vamos a ir directamente a pegatinas y desde aquí nos lo separan por facciones. Entonces nosotros nos vamos a ir desde acá. Vamos a optar desde aquí, vamos a darle las fusiones indicadas o las más comunes, o a su vez opciones para compactar deck, lo mejor que necesiten, según lo que requiera su deck principal. Vamos a dar también una puntuación, ojo, una puntuación del 1 al 10. El 10 es como lo mejor, el 1 no la recomendaría por nada del mundo que tú llegues a sacarlo de paquetes limitados. Ojo, porque el punto clave aquí es paquetes limitados. ¿Qué es lo que tú realmente puedes llegar, si tienes gemas, puedes llegar a sacar? Por lo general, no sé, que me digan: tengo bastantes gemas para gastar y quiero tirarle a un paquete limitado, bueno, ¿cuál sería la mejor opción? ¿O qué carta debo esperar? Bien, vamos a partir entonces. Primero decirles algo importante, como ya lo he dicho en muchos videos anteriores, cartas de sellos no las vamos a topar, o casi nada las vamos a topar, porque las cartas de sello es lo último que tú vas a hacer por tantas cartas que se necesitan y muy complicadas de llegarlas a obtener, ya sea por eventos o directamente por paquetes limitados, donde eso es tirar una moneda. Entonces, dejando de lado las cartas de sello, igual las vamos a puntear, vamos a darle su numerito también aquí, del 1 al 10. Bien, primero, apenas vi esta parte, me recordé al paquete limitado humano. No sé si lo hayan visto, no es tan común que salga, pero sí, sale donde entregan, creo que lo más chévere en ese paquete es esto de aquí, la gran mística, que te puede estar saliendo en platino tranquilamente con 12k de gemas. No hay necesidad de meterle a paquetes limitados para obtener esta, que dan como mayor opción. Otra opción al mismo nivel, digo yo, es la archiveva, por lo que necesitas bastante retirada. Se juega mucho con Artolias, con aliento curador, entonces necesitas algunos sirvientes que tengan retirada, incluyendo, digo yo, hasta una Artolia con retirada, o un alto clérigo con retirada, o una bruja Nefaurus con retirada. Algunos he visto con acuarios con retirada. Entonces, ojo con eso, para llegar a compactar y ser estratégico también es muy importante. Pero, ahí viene el pero, que si tú eres bastante activo en el juego, tú puedes farmearla en el clan, así que tampoco hay necesidad de irte a ese paquete limitado humano. Entonces, del 1 al 10 yo lo coloco en 1, y eso es porque no hay un 0 directamente, porque no vamos a colocar 0. Del 1 al 10 le colocaría un 1, se acabó. De ahí vienen cartas que las puedes conseguir también que son humanas, y las consigues en el clan. Esto de aquí yo diría que es 0. Paquetes limitados no creo que la lleguen a ofrecer, y si la ofrecieron es muy poco. Esta creo que sí la he visto en paquetes limitados, pero obviamente no sirve. Yo la puntearía solo por la rareza, porque sí es difícil de obtenerla, pero es como tener un billete de $3. Sí, es raro, pero no te sirve para nada, ¿me entienden? Seguimos, inútil. Yo diría que estas dos cartas, al ser prácticamente lo mismo, es un 1. Esto de aquí le vamos a subir. Paquetes limitados sí la entregan, y he visto que gente la saca de paquetes limitados. Prioridad, ya hablamos de prioridad, lo máxima prioridad sería un 10. Esta no es 10, ni siquiera es un 5, porque da la casualidad de que solamente se la saca por la inmunidad, para quitarle la inmunidad. Entonces no estaríamos hablando de una carta como tal, de que tú la vas a obtener para mejorarla, para evolucionarla y para meterle una cuarta habilidad. No, es una carta comida para una fusión para otros sirvientes. Entonces no te va a servir. Esto yo lo diría que por la inmunidad estaría entre un 3 y un 4. No recuerdo si en la cuestión de Cofre Supremo Especial, ese evento, Cofre Supremo Especial. Ese evento entrega sacrificios por 10, pero no recuerdo si también entrega inmunidades. Si acaso entrega inmunidades, no lo recuerdo bien. Si lo da, déjenme en los comentarios, por favor. Eso ayudaría mucho a las personas que están viendo el video, y a mí también, de saber. Pero también hay cartas que te pueden llegar a salir en platino. Con 12k de gemas tú la puedes obtener. Ahí también salen sacrificios, salen reciclaje por 2 y algunas otras cartas. Entonces, por la inmunidad le pongo un 3, pero prioridad para sacarlo de paquetes limitados, no, es un 3, no es un 10. Sinceramente, lo dejo ahí. Hasta le podría bajar a un 2, pero dejémoslo en 3. Seguimos, sabio consejo. Esto creo que no lo he visto en paquetes limitados. Ustedes dirán también por comentarios si en algún momento salió, pero esto no es relevante para nada. 1, directamente 1. Platino, la he visto solamente ahí,
que le han entregado, no la he visto en otros lugares, quizás en paquetes limitados llegue a salir, pero no como carta principal de oferta, no, la he visto sí que la entregan. Así que esto creo que para paquetes limitados no le voy a dar calificación más que un 1 porque aparece aquí, nada más. Esta no la he visto, nunca nadie la usa, creo que por ahí en los años 2016, 2017, recuerdo que la gente utilizaba esta carta, pero de ahí en adelante no he visto gente con esta carta, sinceramente. Ya llevo años que no veo a una persona con esta, sí, con esta carta, y no sé por qué. No me he puesto tampoco a pensar mucho en las habilidades, beneficios y demás de esta carta, porque en sí es más un poco, más es estratégico, digámoslo así. Es más estratégico, sí lo he visto en paquetes limitados, ojo, pero yo le pongo un 2. 2 por el HP, porque hace un poco de contraste con los demás en una jugabilidad, de más armonía en conjunto, y nada más. O sea, un 2, pero no hay prioridad para sacarla, esto no es prioridad. Leo. Nosotros tenemos que fijarnos en pruebas cuando hablamos de Leo, porque para deck principal normalmente no lo usamos. Yo lo tengo, no lo uso. En pruebas tampoco, porque ustedes ya conocen mi deck de pruebas. Así que no voy a modificar algo que me funciona muy bien, a menos de que me valga para pruebas y logre hacerlo en menos rondas. Pero Leo no me garantiza eso, según los sirvientes que yo tengo hasta el momento, no me ayuda. Pero sí he visto decks súper fuertes con Leo. Leo, Nerei y su muñeco de nieve o su Guinea. Así que nosotros tenemos que enfocarnos en qué es lo que tú vas a hacer. Si es para deck principal, paquetes limitados, yo te diría un 2. Pero si tú te vas a enfocar directamente en un deck de pruebas, esto te sube a 5 directamente, un puntaje de 5 en paquetes limitados. Así que piénsenlo, porque es según lo que necesiten o para dónde vayan ustedes inclinándose, qué es lo que van a armar, ¿no? con este sirviente. Slide prácticamente es comida. Llegué a evolucionar una en su momento cuando el juego todavía no era nada, pero sinceramente no es nada bueno. La he visto con resucitar, la he visto con reciclaje por 2, pero hace muchísimos años atrás. Hoy en día no. Vindicador, otra inmunidad 10, esto está en paquetes limitados, la dan sin necesidad de estar en oferta principal, o sea, la carta más grande que te lo ofrece el paquete limitado, te la pueden llegar a ofrecer. Inmunidades, como les digo, algunas otras opciones hay, pero a veces no te sale, a veces la inmunidad la estás buscando tanto por tantos lugares y no te sale. Entonces tú tienes que recurrir al paquete limitado cuando no tienes mucha suerte en las otras opciones que ya hemos mencionado. Pero normalmente hasta en el Alice he visto que le entregan muy seguido. Muchas personas tienen esta carta porque en Alice lo juegan cada vez y cuando que llega. Así que no creo que la gente tenga problema. Si no es esta, es Cáncer. Así que yo diría que la misma puntuación que Cáncer. No recuerdo cuánto le puse, si fue un 2 creo. 2, 3 que tenía Cáncer. Esa es la misma puntuación que le voy a dar a ella. Acuario. Yo iba a decirles un 10. Sinceramente le iba a decir un 10, pero hay prioridades. Paquetes limitados es algo donde tú tiras una moneda y no sabes cuánto vas a gastar, y normalmente no se aconseja gastar todo de golpe, sino en diferentes horarios y diferentes cantidades de tiradas. No se recomienda un máximo, no sé, de 10k, 15k lo mucho, y ríndete y ya perdiste esa cantidad de gemas, porque a veces no sale nunca. Y la prioridad en esta carta, si tú ya tienes otras fusiones dentro de tu deck principal y está funcionando bien y no tienes y necesitas a Acuario, yo diría que es una prioridad muy alta, pero está entre 7 y 9 en prioridades. La Acuario, no le voy a colocar un número exacto, pero está entre 7 y 9, porque sí es importante esta carta, es muy importante, es la única de las de corte de juego que funciona mejor. Otra es Bailarina Arcoiris, porque esa ya genera daño masivo, daño directo masivo, entonces ahí es otra, pero no congela a todos. Eso es también una suerte de que llegue a más de la mitad de meterle el aturdir que tiene, así que pero lo bueno es que da daño. No estamos hablando de ella actualmente, así que estamos hablando de Acuario, de 7 a 9 el puntaje en prioridad para sacarlo de paquetes limitados. Me había olvidado de algo, recién con Acuario me lo recuerdo, que es la fusión, pero yo creo que hablamos de cartas que no se van a fusionar, claro, son comida, Vindicador y además esto de aquí ni recomiendo fusionarla, así que no pasa nada, no me he perdido de nada, muchachos. Empezamos con esta, que vendría así a ser fusionada. Ya no se recomienda tener reciclajes en la bruja Nefaurus, o sea, no se recomienda tener una bruja Nefaurus. Aunque si tu deck está
entre fuerte y muy fuerte, todavía utilizas la Nefaurus y se recomienda con una retirada. Es más, yo llegué a vender una cuenta con esa fusión de la Nefaurus y yo no estoy diciendo que sea mala, es muy buena, te ayuda muchísimo. Y en este evento de DB que se está jugando, voy a encontrar, porque todavía no he jugado, voy a encontrar bastantes personas con el reciclaje por 3 de la Nefaurus con retirada incorporada. Eso sí, estoy seguro que me los voy a encontrar. Pero Acuario, si tú ya tienes compactado tus reciclajes, es decir, un reciclaje en, no sé, en uno de tus 3 clérigos, porque yo diría que necesitarías unos 3 clérigos en tu deck principal, uno con sacrificio, otro con retirada y otro con reciclaje, mínimo por 2. Entonces tendrías un alto clérigo con reciclaje por 2 o por 3, ahí va la Nefaurus. Está una guía con reciclaje por 2, tú ya tendrías ahí 2 reciclajes, más un extra que podría ser este Acuario. Así que piénsalo si es que quieres un tercer reciclaje dentro de tu deck principal, o a su vez metes 2 Acuarios, uno con el reciclaje y el otro con retirada, que también sería una muy buena jugada, una muy buena armada de cartas, como para que tú puedas tener un combate hasta automático y ganar muy fácil en el duelo de barajas, en la BTR. Esas serían las mejores, retirada o reciclaje. Sí la he visto con alguna otra cuestión, yo no voy a negarlo, pero a veces es que sale con sacrificio y le mejoran el sacrificio, pero no es porque se la fusionan. Y yo no sé quién loco va a dejarla en nivel 15. Yo diría, déjenla en nivel 14, que no se activa el sacrificio nunca, y se acabó, hasta que le metas una fusión. Es mi punto de vista, nada más. Pero como les digo, esto ya depende de lo que tenga tu cuenta. Lady sí la he visto en paquetes limitados, pero a más allá de la inmunidad, digo yo, una inmunidad sería muy bueno, la otra opción sería sacrificio, pero sería perder el tiempo, muchachos. Esta es una carta que ya no se utiliza. Sí la he visto en paquetes limitados, pero no se recomienda. En paquetes limitados del 1 al 10 yo le pongo un 1. 1, no sirve. Maestro de armas, de armas, creo que es maestro de B, algo así, de bestia real. Ya, perfecto. No, sí la he visto en paquetes limitados. Una puntuación, fusión, olvídense, nada que ver. Puntuada del 1 al 10, un 1, no se debería utilizar. No entra en ningún sistema para poder combatir con los más top del mundo. Sinceramente no va. Tisbet y Pyramo, o Piramo, como quieran decirle, que son los hermanos, creo, ¿no? O los novios, mejor dicho. Bueno, sí, ya casi hablo tontería. Nada, solamente novios. Sinceramente, no valen la pena tampoco. Si vas a tener uno, necesitas al otro. Eso es gastar en paquetes limitados demasiado para algo que no te va a ser relevante. Del 1 al 10, un 1. Fusiones, olvídense, no voy a perder mi tiempo buscándole las habilidades y ver qué es lo que le convenga. Sinceramente no. Comida, pero para fusión, muy buena, por su sacrificio 10. Obviamente todos quieren un sacrificio, pero cuando ustedes juegan el cofre supremo especial, normalmente las dan, ahí sale, y es una inversión de gemas gastar en cofre supremo especial. Siempre, cada vez que tengo gemas lo juego, pero que siempre entrega algo bueno. Si no es un reciclaje por 2, es esta carta. Así que muy bien. También te sale en platino, así que yo diría que del 1 al 10, para llegar a sacarlo en paquetes limitados, yo diría que un 3, porque obviamente es lo mismo que Vindicador, que Cáncer. O sea, es una carta que tú vas a sacarle la habilidad, no te sirve como tal. Por eso le damos un 3. Era carta de sello. Habíamos hablado, cartas de sello no los vamos a topar porque eso es una gastadera de gemas que, créanme, no lo vale. Utilizarlo en su deck principal, ninguna de esas cartas que se utiliza, a menos que sea errante, pero ninguna carta se debería utilizar que sea de sello. No voy a cometer errores, vamos a ir directamente a las cartas de sello y ver qué es lo que se podría utilizar de aquí. De las cartas de sello que están necesitadas, no se debe utilizar ninguna. De acá ninguna. De acá ni Freya, ni nada, ninguna. De aquí ninguna. Y esta nunca se le quita el sello porque no creo que sirva para un carajo, pero sí creo que le he visto por ahí a alguien se fumó de la buena y llegó a sacar el sello de esta. No sé realmente, no le veo gran beneficio. Llegué a pelear contra esa persona en una ABC, pero bien. Errante es la única que se podría utilizar. Sí, dicho. Y eso que no estoy tan empapado, no recordaba bien las cartas, pero sí, estoy en lo correcto. Ninguna se debería utilizar. Así que era nada que ver, no se debe sacar de paquetes limitados. Busquen la que sale también en platino, llega a salir tranquilamente. Si no es en la platino de las 12 recompensas, es en el bazar, que creo que también sale ahí.
Hanzo. Hanzo sale en Momoya, es muy difícil llegar a sacarlo, así que se opta por paquetes limitados porque no hay otra opción a no ser que la entreguen por algún evento. Hanzo no es una prioridad. Tengo una idea de qué hacer con Hanzo, pero no quiero romper esa intriga a futuro. Cuando lo tenga lo haré y subiré algo, pero no, sinceramente no vale, no es prioridad. Yo diría que necesario sí, necesario quizás sea, digámoslo, puntuación de 5. Sí, 5 tranquilamente podría ser, porque no necesitas esta como prioridad sacarla. Recordemos que es un gasto excesivo de gemas y vas por una carta que casi no te va a dar un beneficio como carta, porque lo único que hace él es bajarle furia y subírtela a ti con su runa, obviamente, que también sería otro gasto. Y muchachos, no debes tener tu héroe muy bueno, debes tener tu alineación muy buena para que Hanzo haga ese plus y ganes batallas. Pero sin todo eso, sin todo el resto que falta, Hanzo no te sirve solo. Entonces no es prioridad, no podemos darle un 10. Así que le ponemos un 5. Seguimos. Nada, no vimos nada, no hicimos nada. Esa es una carta que es obsoleta, igual que esta. Sacrificio, muchachos. Sacrificio es lo que se debe poner a esta carta. Yo no puedo decir otra cosa más que sacrificio. La he visto con reciclaje también. No voy a negar que te ayuda, pero tu reciclaje te debe aguantar un poco en campo. Y la vida de esta carta no es grande. Lo único es el tormento, y el tormento debe aguantar en campo. Así que necesitas meterle sí o sí sacrificio. Sí, con un ¿cómo se llama? Con un insta-kill, desecho, la puedes mandar al diablo, sí. Pero no quita que sea tan buena con sacrificio. O a lo máximo también le podrías meter inmunidad y una runa de vitalidad muy alta, como para que aguante por su propia vida, se acompañe con la runa también que es de tormento, y se vaya curando. Cosa que con inmunidad también es una muy buena opción, ¿ya? Dejémoslo así por si acaso alguien salga diciendo, no, si la inmunidad también se le debe poner a esta carta, tranquilo, no se me enojen, muchachos. Sí, también va con inmunidad. Prioridad, porque esta es la parte básica del video, es la prioridad de ir por Geomancer en paquetes limitados. La prioridad, yo diría lo mismo que hablamos en la anterior, hasta menos, diría yo, porque hay otras opciones más chéveres. Yo diría que un 4, porque hay otras opciones mejores, por eso, nada más, pero no es que sea mala tampoco la carta. Le pongo un 4 de prioridad. Seguimos, no sirve. He visto esta carta con una runa que no es fácil obtenerla, y créeme que es colosal, muy buena, pero con su runa. Y como nosotros somos free to play, al diablo, no sirve para un carajo. El Doctor Plaga. Esta carta creo que ya viene con sacrificio, ya viene con inmunidad. Es una carta que sirve sola. Para aquellos que están iniciando y les salió esto, o por ahí en algún evento como el duelo de barajas actuales llegue a salir y ustedes están iniciando, esta carta es súper conveniente sacar. Tenerla, no de paquetes limitados, ojo, pero sí tenerla. Porque no necesita nada, muchachos, no necesita nada. Esta carta se protege sola, se aguanta sola, ataca como no tienen idea. Es buena como para niveles bajos y digamos que un poco medios. Esta carta es muy buena como está. Simplemente evolucionen. Si les salió una evolución de magia, déjenla en nivel 14 porque no necesitamos magia. Y esta carta funciona tal como está. Así que prioridad, sabiendo que eres nivel bajo, pero que no tienes gemas para gastar, prioridad en paquetes limitados, 1. Para niveles altos, obviamente esto no sirve. Un 1. Así que solamente si te llega a salir por ahí en algún evento y te la ganaste por suerte, yo diría que la uses si eres nivel bajo. Nada más. Pero de ahí, por más de que sea chévere, buena, no te va a servir. No la recomiendo tampoco. 1-1, muchachos. Artolia, yo creo que llegamos a palabras mayores aquí. Sinceramente, en prioridad, paquetes limitados, yo digo un 10. Un 10, no puede ser otra cosa. Y ojo, no les estoy diciendo vayan y gasten las gemas, no. Es cuando ustedes tienen ese exceso de gemas o esa cantidad de gemas para gastar y no saben en qué. Ahí vayan y esperen Artolia. Aunque yo hasta le podría bajar un puntito. Un puntito yo le bajo de 10 a 9. ¿Por qué? Porque ustedes van a garantizarse en cofre supremo especial. Creo que con 35k de gemas, ustedes garantizan, si no tienen ningún fragmento de Artolia, ustedes están sacando con 35k de gemas una Artolia de cofre supremo especial. De fragmento en fragmento hablo, ¿no? 35k.
y ya la obtienes. Aparte de los beneficios que te puede dar, como ya les dije, un sacrificio 10, una carta de mejora de habilidad de 10 o de no sé cuál, carta de mejora. Creo que dan otras cosas también. Allá, Hipólita, la he visto también que la dan reciclaje por 2. A quien no entiende del nombre, es un reciclaje por 2. Entonces, hay algunas opciones, muchachos. Así que conveniente llegar a sacarlo en cofre supremo especial en ese evento que ir a paquetes limitados. Yo diría que sí, mejor es el cofre supremo especial. Así que por eso yo diría que le bajo a 9. Yo se la bajo a 9. Pero de ahí, de que es indispensable, mucho más indispensable que un tenebroso con inmunidad 10. La Artolia es más importante. Yo diría que la Artolia es lo principal. Sin eso no va a funcionar tu estrategia ni nada que quieras hacer. Enfócate en eso primero. Seguimos, Freya, carta de sello, no vamos a hablar de eso. Loki ya es una carta que te entregan de sello. No vamos a hablar de ello porque a menos de que en comentarios me digan, mira, ya somos bastantes personas que tenemos estas cartas, ahora sí, vamos a ver qué es lo que puedes decirnos de ella. Ahí yo podría estar hablando. Pero son muy pocas las personas que llegan a tener a Loki o a Tierra Divina, que son las básicas de top. Así que yo diría, este sí es maestro de armas, que yo no había confundido con el otro. Creo que este es sello. Tampoco, no vamos a hablar de eso. Otro sello más. Esta carta creo que la dieron en su momento en eventos, pero no, muchachos. Esta carta ya no se usa. Creo que paquetes limitados, no la he visto. Si acaso salió, no me acuerdo, pero no la veo. En eventos sí, pero en paquetes limitados no, así que digámosle un 1, nada más que un 1. Esta sí la he visto en paquetes limitados, 1, ojo, 1. Es una payasada el daño que hace, el clon que genera, no es gran cosa, tampoco aguanta tanto. Así que un 1 en prioridad para paquetes limitados. Fusión no la recomiendo gastar, créanme que no pierdan el tiempo en hacer eso. Seguimos, creo que esta, no estoy seguro, pero creo que también es de sello. Pero si es de sello o no es de sello, no vamos a perder mucho tiempo. El video ya se está haciendo muy largo y miren que solo estamos hablando de una facción y el video ya se hizo demasiado extenso. Si nosotros vemos aquí, estamos en 30 minutos. Vamos a cortar este video lo más que se pueda. Pero ya estamos casi en el final. Nada, esta carta es inútil, no sirve. No. Uy, inmunidad, sacrificio, hace un daño muy bueno. Me gusta esta carta. Pero solamente sería sacrificio, aunque si mal no me equivoco, causa daño a todos los sirvientes enemigos igual al 50% del PS que tenga este sirviente en este momento. Entonces sí, sacrificio. Nada más, sacrificio es la única opción. Esta es el de sello. Errante, no se la evoluciona ni se la fusiona, no pierdan eso. No pierdan el tiempo en eso. No sirve. La he visto. Esta creo que es el que clona o algo así cartas por un cierto momento. Lo he visto en acción. Pero es contraproducente porque a veces te juega en contra. Así que prioridad en paquetes limitados, no, mis amigos. 1, nada más. Este también, 1. Porque obviamente también te entregan tenebroso en paquetes limitados. Y es mucho mejor. Este es un 1. A lo máximo, si acaso quiero ser generoso, un 2. Este un 1. No, para nada. Este, si acaso sale en paquetes limitados, es un 1. Lo he visto para deck de pruebas, es según lo que tú necesites. Así que yo no le voy a poner más de un 1. Sacrificio, este sacrificio y un 1, porque tampoco es para tu deck principal. Este lo he visto, tiene la misma habilidad que la arcoiris, esa que aturde a todos los sirvientes, o a la mayoría de sirvientes. Este también tiene la misma habilidad, también hace daño de esa manera. Es buena, pero tampoco es de prioridad. Prioridad en paquetes limitados, no la he visto en paquetes limitados. No puedo colocarle una puntuación porque no la he visto en paquetes limitados. Y ese es el sentido del video, así que no vamos por ahí. Y yo creo que ahí terminamos, porque de ahí comenzamos por la facción Hada y esa la vamos a dejar para otro video, porque obviamente se nos hizo demasiado extenso. Bien amigos, no perdamos mucho tiempo aquí. Conmigo será hasta un siguiente video. Que la pasen bien.